solución. A eso nosotros llamamos una solución clásica. Una manera de resolver esto es haciendo uso de métodos variacionales. Pues acá nosotros podemos expresar esto, ¿no? O multiplicar esta expresión por una función phi en x, y acá tendríamos esto, va a ser igual a f en u por phi en x. Donde esta función es una función que es infinitamente diferenciable de soporte compacto. Eso quiere decir que se va a anular cerca a la frontera, o sea, próximo a los puntos A, D. Y tendríamos de repente funciones más o menos algo así. Se anulan en la frontera. Muy bien. Pero acá podemos integrar desde A hasta B con respecto a X. Acá integrar desde A hasta B con respecto a X. O sea, siempre a partir de este problema podemos llegar a este problema. Si la función, esto acá tendríamos una identidad integrable. Si la función U es una solución de este problema, entonces va a satisfacer esta identidad integrable. Pero tenemos integración por partes y podemos aplicar acá integración por partes. Acá tendríamos A, B, U', acá tendríamos menos en X por phi' en X, diferencial de X. Acá tendríamos U' por phi, U' en X, phi' en X, en AB, ¿no? Desde A hasta B. Y esto va a ser igual a la integral de A hasta B de f en U por phi en X, diferencial de X. Para toda función phi, que infinitamente diferenciable de soporte compacto sobre el intervalo A, D. Como la función phi se anula en la frontera prácticamente, acá tendríamos que esta expresión es igual a 0, ¿no? Y acá tendríamos que esto se hace 0 y lo que nos quedaría es esta expresión. Podemos ahora, acá hemos utilizado integración por partes. Y esto también es una motivación para definir los espacios de Sobolev, ¿no? De acuerdo a este problema, podemos definir un espacio de Sobolev. Podemos considerar la cerradura de este espacio. El espacio de las funciones infinitamente diferenciables y tener el problema acá menos AB, U' en X, phi' en X, diferencial de X, y esto igual a la integral de A hasta B, f en U por phi en X, diferencial de X. Se demuestra que estos dos problemas son equivalentes. Es decir, que una solución de una cierta función U que satisface esta condición para todo phi, satisface también esto. Y viceversa. Entonces uno dice que estos problemas son equivalentes. Muy bien. Como cualquier solución clásica de este problema también satisface esta condición, entonces que satisfaga esta condición es una condición necesaria para que sea una solución clásica. Entonces parece bastante razonable buscar las soluciones dentro de aquellas que cumplen esta condición. Buscamos de aquellas que cumplen esta condición y bajo teoría de regularidad podemos demostrar si esa solución también es una solución clásica. Si tenemos una cierta función U que satisface esta condición, se dice que es una solución débil del problema, de este problema 1. ¿No? Y acá podemos ponerle acá de repente un problema 2, y acá un problema 3. Pero no toda solución débil es una solución clásica. Pero ya esto nos restringe bastante de repente el universo donde tenemos que buscar las soluciones clásicas. Una de las maneras para resolver este problema es usando
métodos variacionales, lo que ya los colegas, los profesores han venido explicando. Y es tratar, podemos pasar esto a sumar de repente y vamos a obtener una cierta función. Si existe alguna función cuya derivada vendría a ser esta expresión, entonces el problema puede ser atacado de manera variacional. Bien, por otro lado, esto es lo que hacemos, lo que nosotros llamamos en el cálculo entero. Pero podemos escribirlo esto de la siguiente manera. Podemos escribir acá derivada 1 con respecto a x por la derivada 1 con respecto a x de la función u en x. Pero como los matemáticos siempre generalizamos, ¿no? Y generalizar nos va a ayudar a atacar un conjunto de problemas, ¿no? De una sola vez, digamos. Como acá tenemos que esta es la primera derivada, podemos generalizar la derivada y trabajar con derivadas de orden fraccionario. Y acá, por ejemplo, podríamos tener que alfa, el caso más interesante, cuando alfa pertenece al intervalo de 0, 1. Y podemos intentar generalizar y acá cambiar. En vez de 1, ponerle alfa y acá también alfa. Entonces tendríamos una derivada alfa que ya no es una derivada de orden entero, sino es de orden fraccionario. Acá nos va a interesar de 0 a 1. Pero las derivadas fraccionarias, estas derivadas, se definen en función a una integral fraccionaria. Y esta integral fraccionaria, por la izquierda, lo definimos de la siguiente manera. De una cierta función, u en x, está definido como 1 sobre la función gamma de alfa, la integral desde a hasta x, por x menos s a la alfa menos 1 multiplicado por la función u en s diferencial de s. Y esta definición se obtiene de una manera recursiva, ¿ya? Considerando cuando n es igual a 1, n es igual a 2, obtenemos una fórmula más o menos parecida a esta, ¿no? Se intenta generalizar y se considera en vez de n el valor de alfa. Y acá en vez de n factorial, una generalización, que es la función gamma. Tenemos la integral por la izquierda. De igual manera se define una integral por la derecha, de orden alfa, de u en x, y acá ya cambia el signo. La integral ahora sería de x hasta b, y acá tendríamos s menos x a la alfa menos 1 por u en s diferencial de s. Acá podemos observar que este s está variando desde a hasta x. Por lo tanto, x es mayor que s, mayor o igual que s. Por lo tanto, esto siempre es una cantidad positiva y esta es una cantidad positiva. Pero esta integral fraccionaria se define para un alfa mayor que 0. A partir de esta integral, uno desea obtener la derivada. Y por nuestro curso de cálculo, ¿no? Tenemos que la derivada, la derivada de la integral de una cierta función u es la función u. Entonces parece razonable definirlo como un operador inverso a esta derivada. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros consideramos como un operador inverso de a la x a la menos alfa de u en x, y alfa es mayor que 0, y estamos considerando que alfa pertenece al intervalo de 0 a 1, entonces esto sería menos alfa y estaría de menos 1 a 0. Entonces esta integral fraccionaria no está definida. Entonces, ¿cómo podemos definir esto? Se ve que estas integrales, tenemos la integral fraccionaria de orden alfa, de la integral fraccionaria de orden beta, es igual a la integral fraccionaria de orden
alfa más beta. Entonces se comporta como un semigrupo. Eso nos va a ayudar a poder definir esto de la siguiente manera, como 1 menos alfa, y calcular la derivada con respecto a x. Y eso es lo que se conoce como la derivada fraccionaria por la izquierda de Riemann-Liouville. De igual manera, se tiene para la integral fraccionaria por la derecha. Bien, ya se tiene esta integral que es llamada integral de Riemann-Liouville. Pero Caputo hace lo contrario. Caputo dice, acá hay algunas cosas, por ejemplo, la derivada de una constante ya no es 0. Caputo hace lo contrario, dice Caputo, va a tomar también acá la integral fraccionaria de orden 1 menos alfa, pero ya no toma la función u, sino toma la derivada de u en x. Y se tiene lo que es la derivada fraccionaria de Caputo. Y acá le ponemos, perdón, acá, bueno, la definición, si uno pone así, acá me faltó espacio. Sí, mejor acá. Aunque esto lo quería reservar. Entonces se define lo que es la derivada por la izquierda, derivada fraccionaria por la izquierda de orden alfa de la función u en x, como la derivada con respecto a x de la integral fraccionaria por la izquierda de orden 1 menos alfa de la función u en x. Y también tenemos la derivada de Caputo del mismo orden de u en x, donde esto va a ser la integral ahora desde hasta x de orden 1 menos alfa de la derivada de u en x. Y tenemos derivada acá, de orden alfa, derivada acá. Podemos cambiar ahora esto y tener acá una derivada. Podríamos considerar acá por la derecha de orden alfa de la derivada por la izquierda de orden alfa de Caputo de la función u en x. Y tendríamos un problema con derivadas fraccionarias mixtas. La pregunta es, ¿podemos también aplicar métodos variacionales para intentar resolver esto? Y ya muchos autores han trabajado, muchos investigadores han trabajado para el caso en que alfa pertenece al intervalo de 1/2 a 1. Pero ¿qué es lo que necesitábamos para tener una formulación variacional? O sea, queremos construir una cierta función, deberíamos tener una integración por partes para este tipo de derivadas. Entonces, lo que se tiene es un resultado similar a integración por partes. Entonces uno puede construir un espacio de Sobolev fraccionario y definir la función, definir las soluciones van a habitar en este espacio y es ahí donde vamos a buscar. Muy bien, pero ahora se puede seguir generalizando. Acá, en el caso de que alfa tomase el valor de 1, obviamente que es vía límites, acá tendríamos 1, 1, 1 y tendríamos algo similar al anterior. Pero podemos seguir generalizando y tomar una cierta derivada. Acá ya le vamos a cambiar la notación. Una derivada de, acá lo escribimos, vamos a tener acá el intervalo A, B, acá B por la izquierda, de orden alfa, y vamos a introducir
una cierta función, peso. Y esta derivada, y también vamos a tener integrales, esta derivada va a ser llamada derivada fraccionaria temperada de Riemann-Gulliver. Y vamos a definir, entonces acá podemos cambiar de una cierta, la derivada por la izquierda, acá era por la derecha, de la derivada temperada, la derivada fraccionaria temperada de Caputo por la izquierda de orden alfa de la función u en x, y podemos reemplazar acá y tendríamos un problema más general. En el caso de ser gamma, sigma, perdón, igual a 0, entonces vamos a tener este caso. Y así podemos ir retrocediendo. Es decir, acá vamos a tener un caso mucho más general. Vamos a tratar nosotros un problema parecido a esto, con, bueno, acá no, con condiciones en la frontera, donde tenemos derivadas fraccionarias temperadas. Bien, en este trabajo se estudia una clase de problemas de valores en la frontera con derivadas fraccionarias temperadas. Vamos a tener una dificultad. Acá no se va a poder aplicar el principio vibracional de Ekeland. No vamos a poder aplicar el teorema del paso de la montaña. Entonces, lo que sí es posible es aplicar un principio llamado el principio vibracional de Ricceri. ¿Ya? Es un teorema, es un resultado. Y con ese resultado se va a establecer la existencia de infinitas soluciones débiles para el problema que vamos a abordar. Y se va a exigir que el término no lineal f tenga un comportamiento oscilante adecuado en el origen o en el infinito. El problema entonces sería el siguiente. Consideremos el siguiente problema de valores en la frontera con derivadas fraccionarias temperadas y término oscilante. Vamos a tener esta expresión, que es la derivada fraccionaria temperada por la derecha de orden alfa, sigma, de la derivada temperada fraccionaria de Caputo, este es de Riemann-Liouville, este de Caputo, por la izquierda de orden alfa, sigma, de U en X. Esto igual a un cierto lambda por una función ρ en X por F en U, tal que X pertenece al intervalo A, B. U en A igual a U en B igual a 0. Donde este alfa pertenece al intervalo de 1/2 a 1. Este es el valor de alfa. ¿Quién es sigma? Este sigma es un número positivo. Lambda es un número real y este ρ es una función que pertenece al infinito de A, B. Donde ρ en 0 es el ínfimo esencial de la función ρ en X cuando X pertenece al intervalo A, B y esto es mayor que 0. Por lo tanto, la función es mayor que 0. La función f es una función continua de R en R, va a ser una función adecuada y estas expresiones representan las derivadas fraccionarias temperadas de Riemann-Liouville y de Caputo. Donde vamos a definir esta derivada fraccionaria de una manera bastante similar a lo que se hace en el caso clásico de derivadas fraccionarias. Bien, acá tendríamos, ¿cuál sería la diferencia? Que acá se va a multiplicar por esta expresión y acá también por esta expresión. De igual manera, la derivada fraccionaria de Caputo por la izquierda de orden alfa de la función u va a ser expresada de esta manera. Observen que acá tenemos signo menos, acá tenemos signo más.
acá vamos a tener signo menos, acá tenemos signo más, acá tenemos s menos x, acá tenemos x menos s, y en Caputo lo que tenemos es que, igual que para este caso, acá tenemos la derivada de la integral, acá tenemos la integral de la derivada. Bueno, acá lo que les comentaba algo, ¿no? El cálculo fraccionario es una versión generalizada del cálculo fraccionario. El cálculo fraccionario temperado lo podemos ver como una versión generalizada del cálculo fraccionario. Las integrales y las derivadas fraccionarias temperadas se obtienen cuando las derivadas integrales fraccionarias se multiplican por un factor exponencial. Acá teníamos este factor exponencial. Recientemente se han observado el uso de las derivadas fraccionarias temperadas presentan en algunos casos ventajas importantes en comparación con las derivadas fraccionarias habituales. Entonces ya esa es una razón más que suficiente para estudiar este tipo de derivadas fraccionarias temperadas. El hecho de entender nomás ya es suficiente, creo que para hacer un trabajo de investigación. Uno quiere entender algo, al menos yo quiero entender algo, entonces me parece que es una razón suficiente para hacer un trabajo de investigación. Las ecuaciones diferenciales fraccionarias temperadas se han aplicado en diferentes campos de la física, como en geofísica, física estadística, física de plasma o en el contexto de la astrofísica. Lo que mencionamos anteriormente, cuando sigma es igual a 0, el problema 1, este problema 1, el problema 1 acá, se convierte en un problema de este tipo. Acá vamos a tener ahora la derivada de Riemann, Liouville, por la derecha, de orden alfa, de la derivada fraccionaria de Caputo por la izquierda de orden alfa, y tendríamos un problema de este tipo. Y como mencionamos anteriormente, este problema ya ha sido trabajado por diferentes autores. Lo que no se ha encontrado son artículos relacionados con problemas de valores en la frontera con derivadas fraccionarias mixtas de orden o término oscilante. Acá es derivadas fraccionarias temperadas mixtas. Para enunciar los resultados principales, lo que se hace es fijar algunas notaciones. Por ejemplo, este L es 0 o más infinito. A sub L igual al límite del ínfimo, cuando t se aproxima a L, cualquiera de estos dos valores, del máximo de f de z, cuando z es menor o igual que t sobre t al cuadrado. Y el b sub L va a ser igual al límite superior cuando t tiende a L de f en t sobre t cuadrado. Pero ¿quién es esta función t? F. Esta función f está definido como la integral de 0 a t de esta función f en s diferencial de s. Esta función, no se olviden que es una función continua, sobre todo intervalo de R en L. Además, se define un cierto lambda sub 1 en L, que es igual a 4 sobre epsilon al cuadrado, el máximo de 1 por sigma de 2 alfa, todo multiplicado por 1 más 1 sobre lambda sub 1, multiplicado por 1 sobre rho sub 0 de B sub L. Y un lambda sub 2 de L, definido como la fracción 1 sobre 2k cuadrado, rho, la norma de rho en L infinito de A, B, por la longitud del intervalo B menos A por A sub L. También se define este epsilon como el supremo del mínimo de x menos A, x menos B en valor absoluto, cuando x pertenece al intervalo A, B. Y K se define como el supremo de la norma, esta norma en el infinito, sobre la norma de U, donde U pertenece a este cierto espacio. ¿Pero quién es este cierto espacio? Este cierto espacio es el espacio tipo Soboles fraccionario con una norma, con la norma definida de esta manera. Con esta notación estamos en condiciones de enunciar el siguiente resultado.
Supongamos que el ínfimo de f en t, cuando t es mayor o igual que 0, es igual a 0. Y el a en L es menor que una constante por b sub L, donde c es la constante geométrica dada por toda esta expresión. Entonces, dice, para cada lambda que pertenece a este intervalo abierto, el problema 1 admite una sucesión U sub lambda sub n de soluciones débiles en el espacio tipo Sobolev fraccionario temperado H sub 0 de alfa sigma de A, D. Ya vamos a ver con más detalle quién es este espacio. Además, dice que este límite de la norma de U sub lambda n en este espacio, la norma en este espacio, cuando n tiende al infinito, es igual al infinito si L es igual al infinito. Y el límite de la norma de U sub lambda n cuando n tiende al infinito es igual al límite de la norma de U sub lambda n cuando n crece indefinidamente con la norma infinito. Esto es igual a 0 si L es igual a 0. No olvidemos que L puede tomar este valor o puede tomar este otro valor. Y hay un teorema similar, pero este teorema ya estaría abarcando prácticamente este caso. César ya habló algunas cosas acerca de estas funciones. Por ejemplo, acá tenemos la función gamma incompleta de alfa, x para un alfa mayor que 0, para un x mayor o igual que 0, definido desde 0 a x, t de alfa menos 1, e a la menos t diferencial de t, la cual es convergente para todo alfa mayor que 0. Además, se tiene esta desigualdad, ¿no?, que se obtiene integrando. Jesús va a explicar con mayor detalle estas cosas. Y acá tenemos esta desigualdad. También, haciendo uso de integración por partes, podemos demostrar que la función gamma de alfa más 1 en x es igual a alfa por gamma de alfa en x menos x a la alfa e a la menos x. Esta expresión nos va a permitir definir para ciertos alfas negativos. Si despejamos gamma en alfa, vamos a obtener esta expresión. Y si, por ejemplo, el alfa pertenece al intervalo de menos 1 a 0, vamos a tener que alfa más 1 va a pertenecer al intervalo de 0 a 1. Entonces acá esto estaría bien definido. Y tendríamos 1 sobre alfa menos, acá es menos, me parece, ¿ya? Acá es gamma en alfa en x. Acá tenemos lo que son las definiciones de las integrales fraccionarias temperadas de Riemann-Liouville para un alfa que pertenece al intervalo de 0 a 1, sigma mayor que 0. Las integrales fraccionarias temperadas a izquierda y derecha de Riemann-Liouville de orden alfa se define como 1 sobre gamma en alfa, la integral de hasta x, multiplicado por x menos s, alfa menos 1, e a la menos sigma de x menos s por u en s diferencial de s. Es bastante similar a lo que definimos por acá, solo que acá se está multiplicando por esta expresión. De igual manera se tiene la integral fraccionaria de Riemann-Liouville por la derecha. Esto es por la izquierda y acá tenemos por la derecha. Con la integral fraccionaria temperada, también podemos definir las derivadas fraccionarias temperadas. Acá también multiplicamos por esta expresión y calculamos la derivada, esta derivada que habíamos definido, la derivada de Riemann-Liouville, por la izquierda de esta expresión multiplicado por la función u en x. Y lo que obtendríamos sería e a la menos sigma x sobre gamma de 1 menos alfa, la derivada con respecto a x de la integral de hasta x, x menos s a la menos alfa, multiplicado por e a la sigma en s por u en s diferencial de s. Esto es para un x mayor que a. Lo mismo se puede hacer con la derivada fraccionaria temperada por la derecha. La diferencia es que acá vamos a tener un signo negativo. El exponente acá está elevado a menos sigma y acá el exponente está elevado a sigma por x, acá a menos sigma por x. Acá tenemos nosotros menos sigma por x y acá tenemos e a la sigma por s.
Acá es ese, ¿ya? Ahí he habido un error. Y la derivada fraccionaria temperada por izquierda y derecha de Caputo se definen de la siguiente manera. Acá vamos a tener bastante similar al anterior. Lo que acá cambiaría es que va a ser la derivada de esta expresión de la función u multiplicada por e a la sigma s. Y vamos a calcular la derivada con respecto a eso. De igual manera, tenemos la derivada de Caputo por la derecha, y acá también va a cambiar el signo. Vamos a tener, si este x va de, si tenemos la integral de x hasta b, el valor de s oscila entre x y b, y vamos a tener s menos x elevado a la menos alfa por la derivada con respecto a s de esta expresión. Algunos resultados. Acá se tiene que si alfa es mayor que 0, sigma mayor que 0 y u es una función absolutamente continua en el intervalo cerrado a, b, entonces las derivadas fraccionarias temperadas están bien definidas, tanto por la derecha como por la izquierda. Y esto nos da una cierta caracterización de las derivadas, perdón, de las integrales, cuando la función es absolutamente continua y va a estar expresado en términos de la función gamma incompleta. De igual manera por la derecha. Si alfa pertenece al intervalo de 0, 1, sigma es mayor que 0, p pertenece al intervalo de 1 hasta más infinito, entonces las integrales temperadas fraccionarias de Riemann-Liouville los podemos definir de LP en LP. ¿Ya? Y tendríamos un cierto operador. Además, tenemos que estos operadores están acotados. Tendríamos la norma en LP de a, b de esta integral es menor o igual que una cierta constante dada por la función gamma incompleta por la norma de u en LP. De igual manera, se tiene la norma de la integral fraccionaria temperada por la derecha. Si alfa pertenece al intervalo 0, 1 y sigma es mayor que 0, p pertenece al intervalo de 1 a infinito, de igual manera q, y además 1 sobre p más 1 sobre q es menor o igual que 1 más alfa. Y si tenemos que u pertenece a LP y v pertenece a LQ, entonces se tiene la siguiente igualdad. O sea, tenemos una especie de integración por partes. Acá es la integral de u, acá tendríamos por v, acá esto va a ser igual a u por la integral. Pero ¿qué es lo que cambia? Lo que va a cambiar es que este es por la izquierda y acá vamos a tener por la derecha. Si alfa pertenece de 1/2 a 1, estamos restringiendo acá, se restringe. Entonces, para cada u, y el sigma es mayor que 0, para cada u que pertenece a LP de a, b, esta función pertenece a h sub alfa, h a la alfa, menos 1/2 de a, b. Y además el límite, cuando el x se aproxima a la a, de esta integral es igual a 0. Este h a la alfa menos 1/2 de a, b denota el espacio de las funciones Holder de orden alfa menos 1/2 mayor que 0. Tenemos también este resultado que si alfa pertenece de 0 a 1, sigma mayor que 0, u es una función absolutamente continua, entonces la derivada temperada por la izquierda de orden alfa de la función u lo podemos expresar de esta manera. Entonces acá se está relacionando la derivada temperada de Riemann-Liouville con la derivada fraccionaria temperada de Caputo. Lo mismo tenemos en esta igualdad. Si alfa pertenece al intervalo de 0 a 1 y sigma es mayor que 0, y u es una función de clase C1 sobre el intervalo cerrado a, b, entonces la integral, la derivada fraccionaria de Caputo por la izquierda de orden alfa de la función u, lo podemos expresar de esta manera. Más esta expresión. Acá lo que estamos teniendo es una manera de escribir las derivadas fraccionarias temperadas de Caputo cuando la función es de clase C1.
Y tenemos el siguiente teorema, el cual nos dice que si la función pertenece al intervalo 0, 1, sigma es mayor que 0 y u es una función absolutamente continua, entonces la derivada de la integral de u es igual a u en x. Es bastante parecido a lo que tenemos en el cálculo clásico. Y tenemos que la integral por la izquierda, integral fraccionaria temperada por la izquierda de orden alfa, de la derivada, acá, sí, la derivada fraccionaria temperada de Caputo por la izquierda de orden alfa de u es igual a u en x menos esta expresión. Acá podemos observar que si u en a es igual a 0, entonces vamos a tener esta igualdad. Y el problema, por acá tenemos estas condiciones, entonces nos va a permitir hacer una caracterización para aquellas funciones cuyo valor en los extremos se haga 0. Vamos a tener esta igualdad. El siguiente resultado nos indica que la integral de a hasta b de u de la derivada temperada por la izquierda de orden alfa de la función b diferencial de x es igual al límite de u en x por la integral fraccionaria temperada de 1 menos alfa por la derecha de la función v menos esta expresión más esta otra expresión. Si tenemos que esto es igual a 0 y esto es igual a 0, entonces vamos a tener la siguiente igualdad. La integral de a hasta b de u de la derivada de Riemann-Liouville va a ser igual a la derivada de Caputo de esta función. O sea, es como una especie de, va a permutar acá. Pero acá ya tendríamos la derivada. Si acá es la derivada por la derecha, acá es la derivada por la izquierda. Y si acá tenemos la derivada de Riemann-Liouville, acá tenemos la derivada de Caputo. De la función u por v en x. Bien. Ahora vamos a ver la estructura variacional. Este resultado es importante, porque si acá tenemos que esta expresión es igual a 0, vamos a tener algo similar acá y vamos a tener una especie de integración de derivadas, de integración por partes, que es lo que vamos a necesitar para construir un espacio tipo Sobolev. Vamos a introducir para ello el espacio fraccionario temperado tipo Sobolev. H sub 0 lo vamos a llamar alfa sigma de A, B. Y este espacio va a estar definido como la clausura de las funciones infinitamente diferenciables en el intervalo A, B con la norma con esta norma, donde esta norma está dada de la siguiente manera. La integral desde A hasta B de el valor absoluto de u en x al cuadrado, diferencial de x, más la integral de a hasta b de la derivada fraccionaria temperada de Caputo por la izquierda de la función u todo elevado al cuadrado, diferencial de x, todo elevado a la 1/2. Tenemos acá, sobre este espacio, tenemos definida una norma. Si la función pertenece al espacio L2, entonces esto va a existir. Y si acá tenemos a la 1/2, tendríamos la norma de u en L2. De igual manera, acá. Y así como en el caso entero, de repente acá eh, podemos enunciar la norma, podemos enunciar como queremos que esto sea finito, que esto exista, entonces esto, si esto está en L2 y esto está en L2, entonces, ¿no? Tendríamos una expresión. Esto sería finito. Por lo tanto, acá podemos
considerar una caracterización de este espacio como todas aquellas funciones que están en L2, tal que su derivada fraccionaria de Caputo temperada también esté en L2. Este espacio, con esta norma definida, se demuestra, ya lo demostraron en trabajos previos, que es un espacio de Banach. Y para cada U que pertenece a este espacio, se tiene que la integral de la derivada fraccionaria temperada de Caputo de U es igual a U en X. En este caso, ¿no? Se debe a que si una función está en este espacio, entonces sobre la frontera se hace cero, y lo que mencionamos anteriormente tendríamos esta igualdad. Para los valores de alfa que pertenecen de 0 a 1 y sigma es mayor que 0 y U pertenece a este espacio, se tiene la siguiente desigualdad tipo Poincaré, que U en L2 de A, B es menor o igual que esta constante dado por la función gamma incompleta en función de alfa y en función de sigma, multiplicado por la norma en L2 de la derivada temperada de Caputo de la función U. Acá tenemos esta, si elevamos al cuadrado, ¿no? Tendríamos esta igualdad, por lo tanto, esta expresión va a ser mayor o igual que esta expresión. Por otro lado, tenemos que podemos sumar esta expresión, acá elevar al cuadrado, sumar esta expresión al cuadrado acá y sumar esta expresión al cuadrado acá, y tendríamos 1 más esta expresión es mayor o igual que esto. Sacando raíz cuadrada tenemos que una constante por esta expresión es mayor que la norma por esta norma. Por lo tanto, se tienen que esta norma es equivalente a esta otra. Y acá tenemos la observación que por el lema 2.3, el que acabamos de ver, este H sub 0 alfa sigma de A, B, con esta norma, tenemos, mejor dicho, esta norma tenemos sobre este espacio que es equivalente a la norma anterior. O sea que podemos trabajar indistintamente con cualquiera de las dos normas. Para hacer ciertas acotaciones, necesitamos algunas propiedades de inclusión. Por ejemplo, se demuestra que para alfa que está entre 0 y 1 y sigma mayor que 0, la inclusión de este espacio sobre este espacio es continua. Es decir, vamos a tener una cierta constante C que es mayor o igual que la norma de U, una cierta constante C multiplicada por esta norma que es mayor a la norma de U. Y esto va a ocurrir para todo U que pertenece a este espacio. Si alfa pertenece de U medio a 1 y sigma es mayor que 0, entonces vamos a tener que este espacio está incluido continuamente en el espacio de las funciones continuas. Si alfa pertenece de un medio a 1 y sigma es mayor que 0, entonces la inclusión de este espacio sobre las funciones continuas del intervalo cerrado A, B es compacta. La observación 2 nos dice que si alfa pertenece de un medio a 1, sigma es mayor que 0, entonces este espacio puede ser caracterizado de la siguiente manera. Es bastante parecido al caso de orden entero, ¿no? Donde tenemos acá una manera de caracterizar los elementos de este espacio es de la siguiente manera. Todas las funciones U que pertenecen a L2, tal que su derivada temperada fraccionaria de Caputo por la izquierda de orden alfa de U también pertenece a L2. Además, en los extremos, estas funciones se anulan, se hacen cero. Tenemos la siguiente proposición, que si alfa pertenece de 0 a 1, sigma es mayor que 0.
y tenemos un U en este espacio. Este espacio representa el espacio fraccionario de Sobolev, pero para este problema. Acá construimos también un espacio de Sobolev. Tenemos acá un espacio de Sobolev donde era la clausura de las funciones con soporte compacto infinitamente diferenciable. Pues ahí, en este caso, se define un U-moña de esta forma. U en X va a ser si X pertenece al intervalo y si está fuera del intervalo es igual a 0. En este caso, el U pertenece al espacio VW de alfa sigma de R. Acá se tiene el intervalo. Se tiene el intervalo con centro en X sub 0 y un radio R, ¿no? Tendríamos un intervalo de este tipo. Si X sub 0 pertenece al intervalo A, B, entonces va a existir un épsilon tal que vamos a tener este intervalo que va a estar contenido en este intervalo. Si tomamos el épsilon igual al supremo del mínimo de la distancia de X a los extremos, donde X pertenece al intervalo A, B, vamos a obtener una función θ de X 0, 1, esta expresión, cuando pertenecen a estos conjuntos. Y eso va a ocurrir para cada X que pertenece a R. Se tiene un resultado donde tenemos que este θ, que pertenece a este espacio, es menor, la norma, de 8 sobre épsilon, máximo de 1, sigma a la 2 alfa, multiplicado por 1 más 1 sobre lambda sub 1. Donde este lambda sub 1 es de esta forma. Es el ínfimo de los elementos que están en H01 de A, B menos el 0, de la derivada al cuadrado en L2 sobre la norma de U al cuadrado en L2. Acá tenemos ya el teorema que hicimos mención al inicio. ¿Y qué nos dice este resultado? Era lo que mencionamos como el principio de Ricceri. Nos dice que si X es un espacio reflexivo, o sea, vamos a tener que X es isométrico a su dual, y si psi y phi son funciones definidas de X en R, son dos funciones Gato diferenciable o Gateaus diferenciable, tal que phi es fuertemente continuo, secuencialmente débil inferior semicontinuo y coercivo. Y psi es secuencialmente débilmente semicontinuo y semicontinuo superior. Si se considera la función I sub lambda como psi menos lambda por phi, y además se tiene que para cada R mayor que el ínfimo sobre todo X de phi, haciendo la función phi en R, donde este R va a ser un valor real, igual al ínfimo de esta expresión, del supremo de psi en B menos psi en U, para todo V que pertenece a la preimagen de menos infinito R, acá también la preimagen de menos infinito R, de R sobre R menos phi en U, y eta es igual al límite inferior cuando R se aproxima más infinito de phi en R, delta es igual al límite inferior cuando R se aproxima al ínfimo de phi sobre X, por la derecha de phi en R, se tiene lo siguiente, que si este eta es menor, es finito, entonces para cada lambda que pertenece de 0 a 1 sobre eta, las siguientes alternativas existen o se cumplen. O I sub lambda posee un mínimo global, o existe una sucesión U sub n de puntos críticos de I sub lambda, tal que el límite de la imagen de esta sucesión tiende al infinito cuando n crece indefinidamente. Y si el valor de delta es finito, entonces para cada lambda que pertenece a este intervalo, las siguientes alternativas se cumplen.
o existe un mínimo global de esta función, que es un mínimo local de la función I sub lambda, o existe una sucesión U sub n de puntos mínimos locales, de puntos críticos distintos de I sub lambda que convergen débilmente a un mínimo global de la función phi. Además, este límite, cuando n crece indefinidamente, de la función phi en U sub n es igual al ínfimo de phi en U cuando U pertenece a X. Vamos a aplicar este resultado, entonces debemos ver que satisfaga estas condiciones. Se considera el espacio X igual al espacio H sub 0 alfa sigma de A, B, dotado con esta norma. Entonces acá tenemos un espacio normado. Sea la función phi psi de X que va del espacio X hacia los reales definidas de la siguiente manera. Phi en U igual a un medio de A, B, el valor absoluto de la derivada fraccionaria temperada de Caputo por la izquierda de orden alfa de la función U al cuadrado, diferencial de X. Y este psi en U definido de esta manera. Estas expresiones aparecen cuando uno debilita el problema acá, ¿no? Pero acá en el caso de derivadas fraccionarias temperadas, aparecen estas expresiones, ¿no? Ahora, si consideramos ese I sub lambda en U como phi en U menos lambda por psi en U, acá Torres demostró ya que esta función phi es continuamente diferenciable y secuencialmente débilmente inferiormente semicontinuo. Y además, la derivada phi' en U aplicado en un phi es igual a la integral desde A hasta B de la derivada fraccionaria temperada de Caputo por la izquierda de orden alfa de la función U por la derivada temperada de Caputo también por la izquierda, pero de la función phi. Además, la función psi es continuamente diferenciable con phi' de U aplicado en un phi como la integral desde A hasta B, rho en X por F de U en X por phi en X diferencial de X. Esto, como dije anteriormente, aparece cuando uno debilita el problema original, ¿no? Aparecen estas expresiones. El lema 4.1 nos dice que nos faltaría garantizar que esta función es secuencialmente débilmente continua. Esto es, si tomamos una cierta sucesión en el espacio X, tal que converja débilmente hacia U estrella, para algún U estrella que pertenece al espacio X, se tiene que este límite de la función psi en U sub n cuando n crece indefinidamente es igual a psi de U estrella. Según el teorema 3.4, el teorema 3.4 nos decía que el espacio X estaba inmerso compactamente sobre este espacio. Por lo tanto, acá tendríamos que si esta función converge débilmente a U estrella es una función acotada, por lo tanto, vamos a tener que la función U sub n converge a U estrella en el espacio de las funciones continuas de la clausura de este conjunto, o sea, en el intervalo, en el espacio de las funciones continuas del intervalo cerrado A, B, ¿no? Además, va a existir un cierto m, de tal manera que U sub n, la norma infinito, va a ser menor o igual que m para todo n que pertenece a los naturales. Por otro lado, tenemos que el límite de esta función, rho en x por f de U sub n en x, va a ser igual a esta expresión, ¿no? Dado que esta función es una función continua. Y por 25, por esta parte, tenemos que el valor absoluto de rho en x por f de U sub n en x es menor o igual a rho en x multiplicado por el máximo de f en t, cuando este t, la norma, el valor absoluto de este número real t es menor o igual que m. Y esto, si observamos acá, si consideramos un número como un número real, tenemos que es menor o igual que m. Acá vamos a tener que es menor o igual que m. Entonces, esta expresión va a ser menor o igual que el máximo de esta expresión.
Eso para cada x que pertenece al intervalo cerrado a, b. Y cada n que pertenece a los naturales. Como la función ρ es una función que es de clase L infinito sobre a, b, entonces esta función es integrable. Acá vamos a tener que por el teorema de la convergencia dominada, toda esta expresión va a estar acotada por una función integrable. Por lo tanto, acá tenemos que esta función es integrable y la integral, y además cuando el límite, cuando n tiende al infinito de las integrales, converge a la integral de la función. Y prácticamente ahí estaríamos demostrando esta igualdad. Por otro lado, ya, por otro lado tenemos, miren, que si este lambda, o sea, como el teorema nos dice que si I sub lambda posee un mínimo global, ocurre o esto, o tiene posee un mínimo global, o existe una sucesión U sub n de puntos críticos. ¿Bien? Si nosotros llegásemos a demostrar que esto no se cumple, entonces automáticamente se tendría que cumplir esto. En este caso, se comienza a construir la función, esta función que vimos anteriormente. Acá se demuestra que esto es menor o igual que t sub n. Acá cuando esto toma el valor de 0, acá tendríamos que esto se hace 0. Acá parece que hay si esto se hace 0 y esto se hace 0, entonces tendríamos acá que, eh, acá parece que hay un error. Y acá tenemos i en n, acá, cuando reemplazamos el ínfimo, acá debe ser pi, y acá pi. Entonces, acá tendríamos cuando toma el valor de 0, vamos a tener 0 acá es phi y acá es psi. Acá esta expresión es similar a esta. Entonces, cuando toma el valor de 0, acá tendríamos 0, como este R sub n es mayor que 0, 0 pertenece a este intervalo, entonces, como esto es el ínfimo, debe ser menor o igual que esta expresión. Y esto es menor o igual que esto, y vamos a tener que es menor que esta expresión. Bueno, de ahí se construye un B sub L, y el resto es bastante operativo. Se construye se toma una sucesión C sub n que converge al infinito, que tiende al infinito cuando n crece indefinidamente. Luego se multiplica esta función, se obtiene una nueva sucesión, y a partir de ello uno llega a demostrar que esta sucesión tiende a menos infinito. Entonces, como tiende a menos infinito, vamos a tener que no puede poseer un mínimo global. Por lo tanto, tendríamos que va a existir una sucesión U sub n de puntos críticos, los cuales son mínimos locales de I sub lambda, tal que este límite es igual al infinito. La segunda parte es bastante similar, ¿no? Y tendríamos, por lo tanto, por el teorema 2.5, la parte 1, que el funcional I sub lambda admite una sucesión no acotada de, de puntos críticos sobre X. Acá hay algunas referencias y muchas gracias. ¿Preguntas para recomendar? Sí, se puede, ¿no? Pero tendríamos ya otro espacio ahí. Eh,
O sea, podríamos trabajar igual con los dos espacios. Ahora, si son equivalentes, no, me parece que no. Gracias. Eh, Toda a tua teoria tinhas hablado sobre as derivadas áreas, sobre o conceito de caputo temporário, para intervalos acotados. É possível definir esse conceito de derivada para uma toda reta? Algo visto, me parece que sí, pero no, no hemos entrado, al menos yo no he entrado por ese campo. Pero sí, sí hay, me parece. Sí. Sí. Nós lembramos de equações diferenciais lineares, muitas vezes nós, em alguns problemas físicos, precisamos encontrar soluções homogêneas. Para se obter soluções homogêneas, tinha que ter a função de física correta, tem que mostrar que o limite infinito, tanto da função como da derivada da função, vai para zero. Então, seria interessante saber como definir para pensar em obter a solução da função, para depois ter um próximo passo, que era tentar estudar. Isso certamente é algo muito complexo, muito difícil. É tentar estudar a existência de soluções heteroclínicas. Então, basicamente, quando tu tienes acá uma função definida, quer resolver essa equação em toda reta, e tu tienes, por exemplo, essa função f com duas raízes. E tu queres saber se existe uma função que, quando t se vai para infinito, tu vai para uma raiz de f, e quando t se vai para menos infinito, você vai para a outra raiz. Como que tu quer conectar, nós outros chamamos de pontos estacionários ou pontos de equilíbrio. Então, certamente isso tem uma importância física também, porque na tua charla tu montou muita coisa. Vamos a bueno caminho para estudiar. Essa investigação é tentar formalizar para poder para informe este cita de Richelli nós outros mostramos uma versão não reflexiva. Essa imperfeita. Quando eu estive na Itália, em 2019, antes da pandemia, tivemos um congresso na Itália em que ele estava fazendo aplicações e eu fui apresentado a esse outro amigo italiano. Nós fizemos uma versão desse princípio para a situação não reflexiva, com o objetivo de aplicar a problemas quase lineares envolvendo operadores de Corrix que não verifica a condição de aparelho. Então, Interessante. estamos fazendo a revisão. Nós também tivemos a oportunidade de já mostrar a critério, diferentes documentos da revisão, então esperamos em breve ter esse princípio dentro de uma situação muito mais. E agradecer a tua charla, uma belíssima, um excelente expositor. Parabéns. Gracias, mi amor. Gracias. Muchas gracias. Muito obrigado.